Todos conocemos la historia de Job, el que sufre, al que asedió demasiado el enemigo e incitó a Jehová Dios para que le llegaran todas las calamidades. Porque nosotros siempre tenemos ese acusador como cristianos, como hijos de Dios. Y más cuando verdaderamente somos esos cristianos íntegros, que le somos fiel al Señor hasta en los más pequeños detalles. Hasta cuando pensamos que nadie nos ve, sabemos que nos ven los ojos de Dios. Por tal razón somos muy delicados hasta cuando estemos solos. Y sabemos que en nuestra soledad amamos a Dios, hablamos con Él, lloramos con Él, nos reímos con Él, confiamos en Él. Amén. Sí. La reflexión para este día, en casa de Dios y puerta del cielo para las naciones, es titulada Confiemos en Dios. Confiemos en Dios como lo hizo Job. Y en el capítulo 13, propiamente dicho de Job, y los versos 15 y 16, hay algo que me llama mucho la atención y quiero compartirlo con ustedes. Y siempre leyendo la palabra de Dios con reverencia al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo de Dios. Amén. Dice, he aquí, aunque Él me matare, en Él esperaré. No obstante, defenderé delante de Él mis caminos, y Él mismo será mi salvación, porque no entrará en su presencia el impío. Palabra de Dios. Y que nos hable el Señor a través de ella. Señor, hazme una mensajera fiel a tu palabra, para que traiga alegría y refrigerio a tu corazón. Muchas vidas sean vivificadas y muchas almas sean salvas para la gloria de tu Hijo Jesucristo. Amén y amén. Confiemos en Dios. Bueno, fíjense que estos temas reflexivos que el Señor me está dando están tan sencillos que quisiéramos. Cuando digo quisiéramos es porque el Espíritu Santo y yo queremos llegar hasta lo más íntimo de tu hogar, con tu familia, a través de estos medios, para hacerte ver y entender con la ayuda del Espíritu Santo. Él es el que hace la obra, no yo. ¿Cuál es el camino que debemos seguir todos? Confiemos en Dios. Miren, y siento que verdaderamente Dios está hablando a través de estos medios por sus siervos y siervas. ¿Por qué? Porque en estos tiempos estamos viviendo tiempos muy difíciles, tristes, terroríficos, lamentables, en donde el enemigo está haciendo estragos con la humanidad y no se diga con los hijos e hijas de Dios. Confiemos en Dios en estos últimos tiempos que estamos viviendo. Confiemos en Dios. Oigan lo que dice Job que me impactó. He aquí, aunque Él me matare. Oigan esto. En Él esperaré. ¿Será que nosotros envueltos en una situación difícil, quizás no se compara con lo que vivió Job, ¿verdad? Porque no se compara. Pero las cosas así de pequeñas y sencillas que nos pasan a nosotros, ¿será que nosotros vamos a decir esto mismo que dijo Job? Aunque Él me matare, en Él esperaré. Confianza.
Eso es lo que necesita la iglesia de Cristo hoy en día. Confiar en Dios. Confiemos en Él. ¿Sí? Porque Él es el único que tiene nuestras vidas en sus manos y Él sabe de qué forma tratarnos. Él sabe qué es lo que nos está dañando esa relación con Él mismo y Él tiene que hacer algo para quitarla. Job fue probado sin haber hecho algo que a Dios le desagradaba. Porque Él mismo se lo dice a Satanás, que el Señor lo reprenda allí en el libro de Job. ¿Por qué? Porque a Él le calcomió la envidia de ver todo lo que Job mantenía en sus manos. Era un hombre digno de confiar. Era íntegro ante Dios. Consejero. Pedía perdón por sus hijos. Hacía sacrificio por cada uno de ellos, por si pecaron contra Dios. Aleluya. Aunque Él me matare, en Él esperaré. Aunque Él me diera una enfermedad, en Él esperaré. Aunque me quede en la calle, en Él esperaré. ¿Será que nosotros dijimos eso? Bueno, eso queda en ti. Porque Él mismo será mi salvación. Está confiando en Dios. Está confiando en Dios. Hermano y hermana, me voy a dirigir a la iglesia de Cristo, que es a donde quizá el Señor me está usando en estos momentos y en estos últimos videos, reflexiones, llamados, amonestaciones, exhortaciones que el Señor me está permitiendo. Con su respaldo, claro. Porque no hablo por mí misma. Él mismo será nuestra salvación, iglesia. Él mismo. Así nos maten, esperemos en Él. Así no tengamos nada que darle de comer a nuestros hijos, esperemos en Él. Así nos quedemos sin trabajo, esperemos en Él. Así nos den malas noticias, esperemos en Él. Un mal diagnóstico, esperemos en Él. Estás postrado en cama, espera en Él, aleluya. Espera en Él. Porque Él es nuestra salvación. Confiemos en Él como lo hizo el rey Ezequías. El rey Ezequías, dice la palabra de Dios, que no hubo un rey ni antes ni después de él como él. Porque él anduvo en una manera que a Dios le agradaba, siguiendo el camino del rey David. El rey Ezequías. Este destruyó los altares, incluso hizo pedazos la serpiente de bronce que la llamó Nehushtan, ¿verdad? La que había hecho Moisés en aquella época, si se recuerdan de la historia. ¿Qué significa serpiente de bronce? ¿Por qué? Porque los israelitas la habían idolatrado, le quemaban incienso y él la destruyó. El celo de Dios. Y sin embargo, fíjense, ¿por qué? ¿Por qué Ezequías? Porque Ezequías en su momento de enfermedad le llega a Isaías y le dice, prepara tu casa porque vas a morir. ¿Qué hizo Ezequías? Se volteó y lloró y ahí en su cama oró y le dijo a Dios, acuérdate de lo que he hecho, que he andado en integridad ante ti. Lloró. ¿Y qué hizo el Señor? Ni había terminado de salir el profeta Isaías cuando lo manda de regreso. Dile a Ezequías que he escuchado su oración, que he visto sus lágrimas. Entonces, no podemos confiar. Encima de eso, le dice el Señor, dile que le añado a sus días 15 años más. ¡Ay, santo! Lo restauró, le sanó, porque confió en él. Y quizás esto va a ser para alguien que esté ahí enfermo de cualquier enfermedad que crean que es incurable, que le hayan dicho los médicos, mira, estás desahuciado. Te quedan 3 meses de vida. Mira, si tú eres un hijo de Dios y estás confiando en Él, la última palabra
en tu vida y en la mía la tiene Jehová de los ejércitos, el grande, el yo soy, el Dios de nuestra salvación, a través de su Hijo Jesucristo, en quien tú y yo hemos creído. Amén. Sí, no te entristezcas, confía en Dios. Así te esté pasando lo más horrible de la vida, confía en Dios. El rey David confió en Dios. En el momento que destruyó a Goliat, él le dijo: Jehová de los ejércitos te entregará hoy en mi mano. Fíjate qué interesante. Y te cortaré la cabeza en el nombre de Jehová. Estaba confiando en su Dios. Sabía que aunque era un chiquillo, estaba peleando con un gigante al cual un ejército completo, hasta el rey mismo, le tenía miedo. Pero un jovencito no le tuvo miedo porque estaba confiando en su Dios, en Jehová. Porque tú, que no eres ese jovencito, eres un adulto y eres el ejemplo de tu familia, ¿por qué no muestras ese carácter de confianza en el Señor, en quien tú has creído, a quien tú has confesado? Santo es el Señor. Confía en Dios, como lo hizo Moisés cuando estaban peleando con los amalecitas. Cuando le dijo a Josué: mira, búscate varones y vayan a pelear con Amalec, y yo subiré. Y con la vara de Jehová yo ayudaré en oración. Cuando Josué estaba peleando y guerreando con los amalecitas, Moisés estaba arriba orando. Estaba Aarón y Hur ayudándole a Moisés. ¿Por qué? Porque cuando Moisés sostenía la vara al cielo, el pueblo de Israel ganaba la guerra con Amalec. Pero como Moisés se cansaba, se le bajaban las manos, el pueblo de Israel perdía ante Amalec. Cuando Aarón y Hur le levantaron las manos, lo sentaron en una roca y le mantuvieron las manos extendidas arriba. Así fue como ganó el pueblo de Israel ante Amalec. Porque Moisés confió en Dios en momentos difíciles. Porque Amalec siempre ha sido el enemigo de los israelitas. Y el espíritu de Amalec está alrededor tuyo como hijo y como hija de Dios también, que te quiere destruir. Pero confiemos en Dios. Confiemos en Dios. Él es el que tiene la última palabra en nuestras vidas. En el Salmo 56:3 te dice el Señor, a través de David, dice: en el día que temo, yo en ti confío. Fíjate, David, en el día que temo, o sea, en el día que tengo miedo de algo, temor de algo, en el día donde el enemigo me está acechando, yo confío en Dios. Porque Él es mi sustento. Él es mi proveedor. Él es mi sanador. Él es mi salvador. Amén. Miqueas 7:7 dice: mas yo a Jehová miraré. Esperaré al Dios de mi salvación. El Dios mío me oirá. Es que tenemos un Dios que escucha, que oye. No es un Dios muerto como los dioses de aquellos que no creen en nuestro Dios. Primera Timoteo 4:10 te dice que por esto mismo trabajamos y sufrimos oprobios, porque esperamos en el Dios viviente, que es el Salvador de todos los hombres, mayormente de los que creen. Mayormente. Hacen una excepción, Pablo, hablándole a Timoteo, mayormente a los que creen. O sea, Iglesia de Cristo, a ti y a mí. Que el Señor es nuestro Salvador, el que pelea por nosotros. Gloria a Dios. Y termino con 2 de Timoteo 1:12, que dice: por lo cual asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo, porque yo sé a quién he creído. Aleluya. Y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Gloria a Dios.
Ujú. Esto que el Señor nos ha dado, esa salvación, la tenemos aquí guardada para aquel día. ¿Para qué? Para el día de Cristo, de nuestra esperanza bendita. Mantengámonos firmes. Confiemos en Dios. Sí, confiemos en Dios. Que Él es nuestro Salvador. Él es el que pelea por nosotros. Él es el que está ahora diciéndote a través de estos medios, mira, no temas, no desmayes, que yo estaré contigo en todo momento. Yo estoy contigo cuando tú vas al hospital a hacerte diálisis, aleluya. Yo estoy contigo cuando tú vas al hospital a hacerte todas esos asuntos, aleluya, de quimioterapia contra ese cáncer. Yo estoy contigo, dice el Señor. Ay, santo es el Señor. No teman, iglesia de Cristo, que en quien ustedes han creído vive y está y estará con ustedes y conmigo. Gloria a Dios. El Señor no tarda su venida. Esperemos en ese buen depósito que nos ha dado, mantengámoslo con nosotros. Confiemos en Dios, que Él pronto viene y nos dará ese galardón por haber esperado en Él. ¿Qué les parece esto? Santo es el Señor. Y que Dios es precioso y Dios habla a través de sus hijos, de sus hijas. Amigo o amiga que me escuchas, ven a Cristo. Confía en Él y Él hará todo lo que tú no puedes hacer, porque solo no vas a poder. La misma palabra de Dios dice, apartados de mí nada podéis hacer. Amigo, amiga, ven a Cristo pronto. No alargues más tu camino de sufrimiento. Así que los dejo con esto. Esto es lo que el Señor me ha dado en esta hora. Que sea de bendición para sus vidas. Y si es así, compartan este video, ¿sí? Para que otras vidas sean vivificadas en el nombre de Cristo Jesús. Se les ama desde acá. Casa de Dios y Puerta del Cielo para las Naciones con hermana Aura. Ya lo saben. Hasta la próxima y paz de Cristo.